Ya, listo. Me avisan si tal vez tengo en algún momento mala conexión, no sé, porque no los puedo mirar, o sea, las fotos, como que tengo muy baja la conectividad. Ya, entonces esta semana vamos a trabajar en la hoja 7, que se las acabé de subir a Teams también, para que la tengan disponible. De todas maneras, debe estar también cargada en Moodle porque ya está publicada la tarea 7. ¿Es la tarea 7? No sé si sigue el mismo número, sí, me parece que sí, pero bueno, es la tarea con respecto a la hoja 7 y es la última tarea en realidad. La mayoría de los ejercicios corresponden a la sección de prueba de hipótesis, pero hay uno, me parece que solo uno del deber es de bondad de ajuste, así que voy a mirar cómo avanzamos. Eh, yo creo que, claro, el próximo jueves, no es viernes. Próximo viernes podremos hacer algún ejercicio al respecto sobre bondad de ajuste para que lo puedan hacer en la tarea y quizás dejarles la tarea para el viernes en la noche. El problema de que se confíen en hacer la tarea muy tarde es que puede que no les sirva para estudiar para sus respectivos exámenes. Así que mejor aprovechen de hacer la tarea antes. Los que son mis alumnos en CD no se evalúa bondad de ajuste en el examen. Salvo quizás algo muy simple, una pregunta, no sé, de 0,5, solo para saber si han ido a la última clase nada más. Pero nada de ejercicios de desarrollo. Bueno, dependiendo de su profesor de CD, quizás sí se evalúa y por lo tanto es mejor que... ¿A una pregunta? Perdón, Inge, siga nomás. Tengo una pregunta, pero termine de hablar. Ah, ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. Nada, que depende de sus profes de CD, porque si ellos los van a evaluar en bondad de ajuste, pues tienen que aprovechar de hacer los ejercicios que están en la hoja 7 de propuestas. Eso nada más. Dime, Brisa. Ya, Inge, para el proyecto hay una pregunta que dice que nos dan, que comparemos los datos y veamos si son independientes. Entonces, estuve investigando cómo poner eso y era con esto de bondad y ajuste y como todavía no nos da y no sé si es que nos puedo alargar un poco más del tiempo del proyecto, porque es hasta el 17 de septiembre, creo que es hasta esa fecha el proyecto y ya. Eso. ¿Qué pregunta es? Me parece que es la 6. En la 6 dice que determinemos si los datos son independientes. Entonces, Ya. como le digo, estaba investigando y decía que hay que hacer con pruebas de bondad y así, pero bueno, aún no aprendemos y dijo que igual la otra semana vamos a hacer ejercicios de eso y tenemos hasta la otra semana para presentar el proyecto. Entonces digo, no sé si podría, no sé, darnos hasta el lunes, o sea, el lunes 10 no, el lunes 20 me Eh, parece. lunes 20, sí. No creo que pueda correr la fecha del proyecto, pero lo que sí quizás, no sé, suspender la pregunta 6 sería una solución en realidad. Lo voy a pensar, voy a mirar cómo podrían tal vez abordarlo desde otra perspectiva, o sea, no probar independencia, quizás calculando correlación, lo voy a pensar. Y si es que es indispensable un ajuste, pues podemos suspender la pregunta 6. Pero correr la fecha es muy complicado porque yo tengo que revisar como 130 proyectos, si no es más de hecho. No, pues son por grupos, entonces son pocos en realidad, pero es mucho trabajo. O sea, yo debo revisar muchas cosas. Y por eso que las fechas las establecí así, más por el tiempo que dispongo para corregir. Lo que podemos hacer es anular esa pregunta para el proyecto si es que es indispensable bondad de ajuste, ¿les parece? Entonces yo Listo, les pues. aviso. Ya, Ya, yo les aviso, gracias. les confirmo para que sepan todos. Ya. Y si no, acuérdame, por favor, Brisa, la próxima semana, si como profe no nos ha anunciado nada todavía, cómo va a quedar o algo. Pero espero ya, ese tipo de cosas como que las resuelvo durante el fin de semana. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? O quizás les dejo como un tutorial de cómo hacer la pregunta. No sé, bueno, les voy a dar una solución antes de que tengan que entregar el proyecto. A ver, está proyectándose la pantalla.
Ya haber tenido unos ejercicios propuestos. Vamos a hacer unos 5 ejercicios que son bastante buenos porque abarca todo lo que los posibles problemas, dudas que a veces uno enfrenta cuando plantea problemas de pruebas de hipótesis, cómo plantear hipótesis, cómo hacer conclusiones, cómo interpretar la pregunta, etc. Entonces, vamos a empezar con la pregunta 3. Déjenme buscar acá. De paso, contarles que no sé si vieron ustedes la última versión del formulario, pero la actualicé, me parece que ayer. Quizás ustedes vieron una versión que ya era bastante nueva con respecto a las pruebas de hipótesis, pero hay una partecita acá que la aumenté, como el uso de las tablas de Excel para saber cómo se buscan los valores puntos críticos en la tabla o en Excel, dependiendo de qué es lo que utilice. Y les voy a agregar unas gráficas ahí que les puedan ayudar a interpretar mejor esos valores. Acá está todo ya listo, ¿no? Para cuando hacen pruebas de hipótesis para una muestra y cuando son 2 muestras, o sea, cuando hay que analizar o comparar 2 parámetros, restándolos o en cociente. Bueno, lo vamos a ir usando en la clase, así que ahí les voy mostrando. Y vamos con el ejercicio 3. Acuérdense que también la próxima semana tienen una evaluación de CP sobre intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Sí, las dos cosas. Es posible que sea un ejercicio de cada uno y que utilice una hora de la clase para trabajar en eso. A ver, entonces nos dice que en un restaurante de carnes asadas una máquina de bebidas gaseosas se ajusta de manera que la cantidad de bebida que sirva esté distribuida de forma aproximadamente normal. Frase importante que uno puede eventualmente encontrarse con una media de 200 mililitros y una desviación estándar de 15 mililitros. La máquina se verifica periódicamente tomando una muestra de 9 bebidas y calculando el contenido promedio. Si cae en el intervalo entre, o sea, si esta variable x barra cae entre 191 y 209, se considera que la máquina opera de forma satisfactoria y de otro modo se concluye que en realidad la media no es 200 mililitros, como se dice. La pregunta nos dice que encontremos la probabilidad de cometer un error tipo 1 cuando mi se asume que es 200 y B, encontrar la probabilidad de cometer el error tipo 2 cuando mi se asume que es 215. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues, bueno, por una parte saber que se trata de la media y que por lo tanto el error se asocia a un error para la media, nada más. A ver, entonces, como datos nos dice que X, si nosotros definimos X como la cantidad de bebida que se, que se sirve, y en este caso hay que pensar que bueno, no es de estas máquinas como las dispensadoras de café que uno presiona lo que quiere y se hace solo. Entonces, claro, muchas veces puede que no se cumpla la cuota de la cantidad que se ofrece. Y esta es la misma situación en bebida. Entonces, lo que nos dice es que esto se distribuye en general de manera normal y nos dan la media que sería 200 y la varianza que sería 15 al cuadrado. Dice que para verificar si es verdad que en promedio el mío es 200, se toma una muestra de 9 bebidas.
Ahora, la regla de aceptación, no sé, es que si la media está entre 191, podría ser menor o igual. Acuérdense que si es variable continua, eso es indiferente. Si es que el X barra está entre 191 y 209, entonces se considera que la máquina opera de forma satisfactoria. ¿Y eso qué quiere decir? Satisfactoriamente. Eso quiere decir que se podría aceptar mu igual a 200. Sí, se acepta. Ahora, ¿qué pasa si no? O sea, dice que si no está en ese rango, entonces se concluye que la media no es 200 mililitros. Se rechaza que mu sea igual a 200 o se asume que es distinta en realidad. Ya, entonces, si uno podría pensar esto como una prueba de hipótesis, lo que deberíamos plantear es como una prueba de tipo, perdón, debemos plantear primero cuál sería la hipótesis nula y luego para poder establecer quién es el error tipo 1 y tipo 2, pues recordar cuál es la definición. El error tipo 1 es cuando nosotros rechazamos H0 cuando esta era verdadera. Y el error tipo 2 es aceptar H0 cuando H0 es falsa. Entonces ya ven que necesitamos H0 para saber qué es lo que hay que rechazar o no. En este caso, lo primero que hacemos es identificar cuáles son o cuál es la hipótesis nula. Entonces la hipótesis es que mu sea igual a 200. Y si es que no, pues la alternativa sería que sea distinto de 200. Entonces rechazar H0 o es decir que se cumple que es distinta. Bueno, vamos a ver entonces, o a recordar que alfa, que se denota la probabilidad de cometer el error tipo 1, se puede definir como la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es verdadera. Ahora, ¿cómo escribimos esto de manera que podamos calcular ese valor? Entonces, lo que yo sugiero, bueno, lo que deberíamos hacer es esto. ¿Cuándo se rechaza H0? Cuando uno dice, en verdad no es 200. Entonces, fíjense que se acepta que es 200 cuando se cumple esto. Entonces, lo contrario, no se aceptaría si es que el X barra fuese mayor a 209 o fuese menor a 191. Ahora, asumir que H0 es verdad quiere decir que mu es igual a 200 ml. Eso es lo que hay que calcular. La probabilidad de que X barra sea mayor a 209 o que sea menor a 191 asumiendo mu igual a 200. Ahora uno puede calcularlo como la probabilidad de lo que es mayor más la probabilidad de lo que es menor y ya hacemos eso como eventos independientes. Equivalentemente uno puede calcular el complemento de esto. Si esto es el evento A, entonces hay que acordarse que la probabilidad de la complemento es 1 menos la probabilidad de A. Y en este caso, entonces podríamos decir que esto es equivalente a calcular el complemento. Ahora uno puede hacerlo así, pero no sé, para hacerlo con una sola expresión, podemos plantearlo como el complemento. Sí, entonces podemos calcular 1 menos alfa en lugar de calcular alfa calculando el complemento.
Ahora 1 menos alfa sería igual a... lo que nos dice aquí es que x barra sería también tendría una distribución normal con la media mu y esto sigma cuadrado sobre n. Acuérdense por el teorema límite central. Y por lo tanto podríamos transformar x barra a una variable z. Entonces la situación acá es que como mu es verdadera, entonces tomamos a este valor mu como 200. Eso es lo que nos da acá en la condición. Entonces para hacer el cambio de variable hay que restar el mu 200 sobre la desviación estándar. Nos habían dicho que era 15 y n es 9. Entonces acá nos queda una variable z. Acá nos queda 209 menos 200 sobre... Acá el n este nos va a quedar, o sea, el denominador es 15 dividido para 3. Entonces en realidad esto es 5. Esto es 5. Ya, entonces 1 menos alfa es la probabilidad de que este valor de acá, ¿cuánto nos queda? Creo que es menos 1.8, menor o igual z, menor o igual, y acá nos queda simétrico. Ahora pueden hacer varias cosas aquí, aunque es simétrico, pero si no, utilizan las reglas habituales de que esto se calcula como lo que es menor menos la probabilidad de lo que es menor o igual a menos 1.8. Sí, utilizando la propiedad de que esta probabilidad para cualquier variable aleatoria es la f de b menos la f de a. Ya, entonces, ¿cuánto nos queda esto? La probabilidad de que una variable z sea menor a 1.8. Díganme ustedes cuánto les da. ¿Cuánto es? ¿Tanto se demoran? Voy a empezar a mencionar acá a la gente que está más bien en lista y que no me 0,90 responden pronto. ¿Eso es el total? Sí. 0,9282. Ok, gracias, Luis. Ya, bueno, ahí cada uno calcula y esto es entonces alfa sería 1 menos ese valor, 0.0718. Entonces, ese es el error tipo 1, que es lo que buscábamos al final. Siento recordarle la definición, es rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Entonces, cuando se rechaza, nos dan la condición, justamente cuando la media es mayor a 191, o sea, al revés, es mayor a 209 y menor a 191. Dado que el mu es igual a 200. Y en este caso, ese mu nos sirve para hacer el cambio de variable. Y lo que hicimos fue calcular el complemento para que nos quede una sola expresión, nada más. Pero podían haberlo calculado como la probabilidad de lo que es mayor a 209 más la probabilidad de lo que es menor a 191. Listo. Eso para el error tipo 1. Y el error tipo 2, que se lo nota con una beta, es la probabilidad de que aceptemos H0 cuando esta es falsa. Ahora, aceptar H0 por las condiciones que nos dicen es que el X barra esté entre el 191 y el 209.
Ahora, ¿qué es que H0 es falsa? Si H0 es falsa, es decir, si el mu es distinto de 200, nos tienen que decir entonces cuál es el verdadero valor. Y en este caso, el enunciado nos dice que en realidad lo consideremos como 215. Entonces, les pueden dar explícitamente quién es mu, les dice, calcula el error tipo B, asumiendo que el valor verdadero es 215. Entonces, si mu0 es falsa, quiere decir que mu es distinto de 200, pero se asume que es igual a 215. Entonces, considerando mu igual a 215, hay que calcular esa probabilidad. Bueno, acá nos queda directo una expresión como la anterior, solo que ahora para el cambio de variable de la x barra, ahora nos dice que es una normal que tiene 215 y la misma varianza. Entonces, esto es la probabilidad de 191 menos 215 sobre, ya vimos que nos queda 15 sobre 3, entonces acá es 5. Menos 215 sobre 5. A ver, ¿cuánto queda? El límite inferior debe quedarles menos 4.8. Y acá nos queda menos 1.2. Entonces z menor a menos 1.2 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 4.8. ¿Cuánto es? ¿Cuánto les da? Hoy me dio 0.115. ¿Pero todo? Así es que Sí, es que seguramente esto les queda muy cercano a 0. Y bueno, creo que hay un decimal más para que les coincida con la respuesta que les dan acá. Ya, gracias. Entonces, así se calcula el error tipo 2. Siempre tienen que darles cuál sería entonces el valor verdadero. ¿Está claro alguna pregunta? Inge, una pregunta. Dime. Para buscar en la distribución normal, si z sobrepasa, no sé, digamos a menos 4.0, ya podríamos afirmar que la probabilidad equivale a 0. Exactamente. Sí, cuando ya no encuentran los valores que son demasiado lejanos hacia la izquierda, 0, y al contrario, si tienen algo demasiado grande hacia la derecha, entonces lo toman como 1. La probabilidad es 1. En este Ya, caso, ok. de hecho, esto no debería estar en la tabla. Ya, esto si no está en la tabla, 0. Ahora, pensando que esto es negativo, porque si es positivo, sería 1. Y es que pasa que ya está tan lejos aquí, o sea, está tan lejos por acá que lo que se asume que acumula hasta ahí es 0. Y si estuviera muy lejos acá, pues se asume que lo que acumula ya es 1. Ya, entonces eso el ejercicio 3. Ahora vamos a hacer el ejercicio 5. A ver.
Ya, nos dice que en una encuesta realizada a 300 conductores de autobuses, 132 contestaron que utilizan el cinturón de seguridad. Considerando un nivel de significancia del 5%, ¿es posible concluir que la mitad de los conductores de autobuses utilizan el cinturón de seguridad? Eso. Entonces, si se fijan, lo que estamos analizando es una proporción. Nos gustaría saber si la proporción es la mitad, es decir, 0.5. Eso es lo que nos plantean como pregunta. Y por lo tanto, lo que uno plantearía como hipótesis alternativa es que en realidad sea distinto. Lo único que le interesa a esta persona que se haga la pregunta es si es posible concluir que es igual. Y como H0 siempre tiene la igualdad, entonces planteamos H0 como lo que es igual y la alternativa con lo que sea distinto. Entonces, por una parte, prueba hipótesis para la proporción. ¿Qué datos tenemos? Nos dice que se encuestaron a 300 conductores y 132 contestaron que utilizan el cinturón de seguridad. Entonces, uno puede calcular una proporción muestral donde 132 de 300 respondieron que sí usan el cinturón de seguridad. En este caso, como la pregunta es que utilicen, entonces lo tomamos directamente. Podrían habernos dicho que no utilicen, entonces uno tenía que haber calculado el complemento. En este caso es el afirmativo. 132 dividido para 300 les da 0,44 y nada más, no tenemos de datos. Entonces vamos haciendo el proceso de prueba de hipótesis. Lo primero es plantear la hipótesis nula. Plantear las hipótesis. En este caso ya dijimos que H0 sería verificar si en verdad, la proporción es igual a 0.5 versus si es distinta. Lo que deben preguntarse en este punto es si, por ejemplo, rechazando o aceptando H0 se puede responder a la pregunta o no. En este caso, si nosotros rechazamos H0, entonces podríamos decirle, no, ¿sabe qué? No, la mitad de conductores no usan el cinturón de seguridad. No sabemos si más o menos de la mitad, pero lo que la pregunta nos decía era si se puede decir que son iguales. Ahora, si no rechazamos H0, entonces podríamos decir, bueno, parece que sí, que la mitad de los conductores utilizan el cinturón de seguridad. En cualquiera de las dos situaciones vamos a poder responder a la pregunta a favor o en contra. Entonces, eso es un indicio de que está bien planteada la hipótesis. Ahora, el punto 2 es establecer un nivel de significancia. En este caso, como no nos dicen nada, no, sí nos dicen, aquí está, perdonen, un nivel de significancia del 5%. Entonces, alfa es 0.05. Lo tercero es establecer el estadístico de prueba. Entonces puede que no se acuerden, que no sé, no se lo hayan aprendido. Y la manera en la que quieran, si están utilizando el formulario, pueden ir a buscar acá. Nos dice que el estadístico de prueba para la proporción es esto. O sea, este es el valor del estadístico de prueba. Entonces lo único que cambia para el estadístico como variable aleatoria es que esto de aquí es la variable aleatoria P gorrito. Lo que es importante aquí es saber que este estadístico tiene una distribución normal, 0, 1.
nos dice que era igual a el P gorrito menos P sub 0, que es el valor que proviene de la hipótesis nula, sobre la raíz de P0, Q0 sobre la N. Entonces acordarse que esto de acá es lo que uno le llama P sub 0. Ahora en este punto lo único importante es que esto es normal 0, 1. Y eso nos sirve porque los puntos críticos van a ser, en este caso, si la prueba es a 2 colas, los puntos críticos son Z alfa medios y su negativo. Pero eso lo hablamos en el punto 4 cuando uno define la zona crítica. Entonces tenemos una distribución normal. 2 colas, entonces hay 2 pedacitos acá. ¿Quiénes son esos pedacitos? Son menos Z alfa medios, Z alfa medios. Y se llaman así porque lo que está aquí es alfa medios y lo que está acá es alfa medios. Ahora la distribución normal es simétrica, así que el uno es el negativo del otro. Uno puede decir que buscamos z tal que lo que es menor al z alfa medios es 1 menos alfa medios. Ahora alfa medios era 0.025, entonces esto es 0.975. Entonces, ¿quién es z alfa medios? ¿Cuánto es? El valor de z tal que lo que sea menor o igual al acumule una probabilidad de 0.975. 1.96 dije. Gracias, Jorge. Sí, este valor es muy habitual. Sí, siempre sale este. Ya, entonces tenemos lista la zona crítica. Sabemos que va desde 1.96 hacia arriba. Zona de rechazo. Y de lo que es menos 1.96, también zona de rechazo. Entonces, el siguiente punto que es evaluar el valor del estadístico de prueba. Lo denotábamos como un Z-stat y es simplemente decir que es la proporción muestral menos la proporción de la hipótesis nula, la raíz de P0, Q0 sobre N. Ahora, la proporción muestral nos salió 0.44. Lo de la hipótesis nula es que sea justo la mitad. Y debajo entonces nos queda 0.5 por 0.5 sobre la raíz de n, que nos decía que se habían entrevistado 300 conductores. Entonces, este estadístico, ¿cuánto es? Menos 2,078. Ya, sí, gracias Luis, 2,078. Ahora, la sugerencia con respecto al número de decimales es que el estadístico este de prueba, tenga los mismos decimales que la zona crítica. En este caso, 1.96, como lo sacan de la tabla, no hay más decimales. Entonces, dejémoslo esto como menos 2.08.
Ya, entonces hay que mirar dónde cae, si cae dentro de la zona de rechazo o no, y ahí tomar la decisión. Entonces, menos 2.08 está por acá. Y bueno, está dentro de la zona de rechazo. Se dice que el Z está, al ser menor al menos Z alfa medios, se rechaza H0 con un error de tipo 1 de 0.05. ¿Qué es rechazar H0? Es decir que, bueno, en realidad no podemos garantizar que la proporción de conductores que sí utilizan el cinturón de seguridad sea 0.5. En realidad podríamos decir que es distinta de 0.5, pero como lo planteamos con una hipótesis a dos colas, entonces no sabemos si es mayor o menor. Lo único que sabemos es que es distinto. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, ahí ustedes tienen que hacer ese análisis, ¿no? Así que en base a que la pregunta era sobre el porcentaje de conductores, entonces no se puede asumir que sea igual a 0.5. Ahora, podríamos verificar esto también utilizando el segundo método, que es el método del valor P, que es equivalente al otro método, pero para que vayan practicando también y no se olviden que hay un método del valor P. El método del valor P nos dice que dado el estadístico, el valor del estadístico, tomemos su valor absoluto. Lo primero es tomar el valor del z-stat positivo, que es 200, o sea, 2.08, y nos dice que va a haber un alfa stat que habíamos definido como la probabilidad de que el z sea mayor o igual a este z-stat. Eso lo llamamos alfa estadística. Y el valor P, dado que es una prueba a dos colas, es 2 veces ese valor. Ahora, ¿quién es? Entonces, bueno, tenemos que mirar acá que la distribución, o sea, el estadístico siempre va a ser positivo, o sea, en valor absoluto. Esto es 2.08. Entonces ahora debemos hacer lo contrario de lo que siempre hacemos. Debemos buscar quién es el alfa de acá. Ahora, como en las tablas siempre nos dan lo menor igual, entonces buscamos que la probabilidad de ser menor que 2.08. No estoy... Nada, o sea, esto nos va, lo que nos dé aquí es el valor de 1 menos alfa stat. Ahí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad acumulada hasta 2.08? Según la tabla. 0.9812. 0.9812. Entonces esto es 1 menos alfa stat. Por lo tanto, alfa stat es igual a 1 menos. Da 0.0188. Entonces, el valor P en este caso es 2 veces eso. 0.0376.
Ahora, ¿cómo se toma la decisión en este caso? Si es que el valor P es menor a alfa, se rechaza H0. En este caso, 0,0376 es menor a 0,05 y por lo tanto se rechaza H0. Los dos métodos nos deberían dar la misma conclusión. Y ya les dije, bueno, los que tienen clase conmigo, que es equivalente porque si el estadístico es muy alto, en valor absoluto es demasiado grande, entonces lo que va a acumular en la cola superior derecha es muy poquita probabilidad. Y por lo tanto, quiere decir que está tan lejos que está en la zona de rechazo y está tan lejos que alfa es tan pequeño y es menor a 0,05. Entonces ahí se rechaza H0. Mientras que si alfa fuese muy grande, entonces quiere decir que el estadístico de prueba está muy acá y por eso este alfa de acá es muy grande y es como que estaría dentro de la zona de no rechazo. Entonces atentos porque se les puede preguntar las dos cosas o alguna de las dos. Y el otro método válido en este tipo de casos también es el intervalo de confianza. Uno puede plantear un intervalo de confianza para la proporción. Fíjense que tienen todos los datos para poder hacerlo. Tienen que encontrar un intervalo de confianza al 95% de confiabilidad para saber si P, el valor de 0,5, está dentro del intervalo. Entonces hagámoslo, ¿sí? No ponemos nada. Entonces el método del intervalo de confianza. Ahora, este método solo es válido en pruebas a dos colas. Entonces, esto corresponde a calcular un intervalo para P, donde es P muestral más el error, P muestral menos el error, y donde B se calculaba, ya si no se acuerdan, bueno, pero es un Z, alfa medios. Acá iba la raíz de P Q gorrito sobre N. Sí, igual de todas maneras pueden ir. Intervalo de confianza. Para la proporción, aquí está. Intervalo de confianza para la proporción. El Z alfa medio es la raíz de P por Q muestrales sobre el N. Entonces, el Z alfa medios, ya lo calculamos, arriba era el 1,96. Porque claramente aquí alfa 1 menos alfa es 0,95. Porque alfa era 0,05, o sea, el nivel de significancia, perdón, el nivel de confiabilidad acá es 0,95. Y bueno, por eso es que el Z alfa medios es el mismo. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Entonces esto es 1,96, la raíz. El P muestral era 0,44 por 0,56 sobre N, que es 300. ¿Cuánto sale? Me sale 0,056. 2, si quieren, con 2 decimales. Y entonces el intervalo de confianza sería 0,44 menos 0,0562. Entonces 0,44 menos esto. Me falta un 0 aquí. 0,562. 0,3838.
Y creo que no va a dar más 0. Ah, no, sí, 0,562 es 0,4962. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor de 0,5, la conclusión es que como el P igual a 0,5 no está dentro del intervalo, entonces se rechaza H0. No se acepta que ese valor sea posible porque no está dentro de los posibles valores de P en base a los intervalos de confianza. En este caso, los tres métodos son válidos, igualmente válidos, los tres nos llevan a la misma conclusión y bueno, hay tres solamente porque es a dos colas. Si fuese a una cola derecha o izquierda, solo podríamos calcular el método de la región crítica y el método del valor P. Este ya no, porque no existe tal intervalo cuando tenemos uno de los lados abiertos, digamos, sería como un intervalo indefinido a la derecha o a la izquierda. Y eso no aprendimos, así que bueno. Entonces, estén atentos porque una manera de evaluar intervalos de confianza puede ser dentro de pruebas de hipótesis, haciendo este análisis. Verificar por los tres métodos que sea lo mismo. ¿Y alguna pregunta o duda? Vamos a hacer el ejercicio 7. Bueno, vamos ahí. Dice, pruebe la hipótesis de que el contenido promedio de los envases de un lubricante específico es de 10 litros. Si los contenidos de una muestra aleatoria de 10 envases son, y nos dan 10 valores, utilice un nivel de significancia del 0,01 y suponga que la distribución del contenido es normal. Ya, entonces, esto sí es normal, no es un T, sino es un Z. Bueno, ahora otra vez importante esto de que la distribución del contenido es normal. A ver, dice que hay que hacer una prueba de hipótesis para el promedio, entonces algo para la media, ¿no? Nos dan, o sea, que quisiéramos probar si el contenido es igual a 10 litros y para eso tomamos una muestra aleatoria de 10 envases. Entonces, para n igual a 10, ahí están los datos, tendríamos que de ahí sacar la información que sea necesaria. Nos dicen que alfa es 0,01 y que hay que suponer que es normal. O sea que si X es el contenido promedio, eso es una distribución normal. Que se asume que mu es 10 como hipótesis nula y luego hay que ver qué es lo otro que debemos probar. Ahora, vamos a ir por partes. El primero a plantear las hipótesis. En este caso, H0 se desea probar que ese contenido promedio sea de 10 litros. Y como nos dice que eso es lo que quisiéramos saber, la igualdad, entonces H1 es lo contrario.
Entonces, una prueba 2 colas. Y esto es el valor de mu sub 0. Ahora punto 2, nivel de significancia. Nos dice que alfa se considere como 0.01. Y ahora elegimos el estadístico de prueba. A ver, para elegir el estadístico de prueba hay dos situaciones. Si es para la media, si se conoce sigma o no se conoce sigma. Ahora, en base a lo que nos dicen, no se conoce sigma. Y uno diría, bueno, entonces voy a utilizar el estadístico T. El problema es que nos dicen que supongamos que el contenido, esa distribución del contenido es normal. Y eso cambia todo. Cuando aparezca esta frase hay que tener mucho cuidado porque lo que nos dice es que si bien uno debe utilizar la variable t de student, bajo este supuesto podríamos y estamos autorizados a hacerlo como una normal, utilizando z. Entonces, lo que nos dice es que utilicemos el estadístico z, que se definía como x barra menos el mu 0 sobre, acá era sigma raíz de n. Entonces, como no tenemos sigma, lo que nos dice es que, bueno, utilice en lugar de sigma el S muestral. Sí, o sea, uno legalmente, dijo, bajo las cosas que hemos estudiado, deberíamos utilizar la T. Pero nos dice que asumamos que es normal, entonces usamos la Z. Entonces, eso es el estadístico, por lo tanto, los puntos críticos van a ser algún Z alfa medios menos Z alfa medios. Entonces, la región crítica es, como es normal, dos colas, necesitamos Z alfa medios menos Z alfa medios, tal que aquí esté alfa medios, que es 0.005 y acá también. Entonces buscamos Z tal que lo que sea menor sea 0.995. Arriba lo llamé Z alfa, dije, mira, a ver. Como que me estaba olvidando de que era alfa medios. Ah, no, sí, lo escribí bien, ya. ¿Quién es Z alfa medios? Tal que la probabilidad es 0.995. Dos punto 575. 2.575. Ya, muchas gracias. Listo, entonces con eso definimos la zona crítica. Esto es 2.575 y todo lo que es mayor a eso será zona de rechazo. Todo lo que es menos a su negativo. Listo, entonces punto 5, calcular el valor del estadístico.
Esto es el X barra de la muestra menos el μ0 de la prueba de hipótesis, de la hipótesis nula sobre S, que sería el sigma en realidad, sobre la raíz de n. Ahora, no sabemos quién es X barra porque nos dieron unos datos y tenemos que haberlos calculado. Entonces lo pueden poner en Excel, el calcular ese promedio y lo mismo para calcular la desviación estándar. Ahora les voy a dar los resultados. Dime. Disculpe, pregunta. Utilizamos la S cuando nos dan datos y sigma cuando ya nos dan en el enunciado. Sí, o sea, este S es una desviación muestral. Muestral. Ajá. Sí. Y Y sigma la es otra es la poblacional. poblacional. Exacto. Entonces, a veces cuando ya nos dicen conocido sigma es porque nos dan como dato. Y en este caso no nos dan. En realidad no tenemos sigma, no conocemos sigma, no nos dijeron. Entonces lo que tenemos es S. Y uno legalmente debería utilizar la distribución T. Eso es lo que les contaba. ¿Dónde está? Aquí. O sea, si es para la media y no se conoce sigma, entonces el estadístico asociado es un T y además este es el valor del estadístico. Pero como nos decían que asumamos normal, entonces estamos utilizando este, asumiendo que el sigma es el S, solo porque ese era el supuesto del enunciado. O sea, en pocas, el enunciado nos dice que el S sí está aproximando de manera correcta el valor de sigma. Sí, eso tiene que estar claro. O sea, esto legalmente debería ser el sigma, que lo estamos reemplazando con S, por la hipótesis. Ah, ya, o sea, Ya. también dependería de ¿Está lo que claro, dice el Brisa? enunciado. Ajá, sí. Exacto. Si no hubiese venido Gracias. esta frase, esta de aquí, si esto no vendría escrito, hubiésemos utilizado la distribución T. Entonces, porque se utilizaba S en lugar de sigma y porque la distribución asociada era una T de student. Pero como venía escrito esto, utilizamos la Z. Ya, Inge. Ya. Gracias. Entonces, eso estamos ahora reemplazando de nada. Reemplazamos los valores de la muestra. Deberíamos haber calculado esto. Pues yo se los voy a dictar para que avancemos. O sea, es el cálculo de una media que aprendieron en el primer bimestre. Y el S, esto nos da 0.2459. Eran 10 datos también. Entonces, X barra 10.06. El μ0 es lo que queríamos probar. Entonces, ya que probamos si es igual a 10 sobre el S 0.2459 sobre la raíz de 10. ¿Cuánto nos da eso? Inge me dio 0.7716. Ya, sí, está bien, muchas gracias. A ver, ahora teníamos 3 decimales para Z, así que es posible dejarlo con 3 decimales para que la comparación pueda hacerse correcta. O sea, en el caso de que justo esté muy cerca, entonces que esos decimales sean los decisivos. En este caso, 0.772 está muy adentro por aquí, no sé. Esto es el Z-stat. Y por lo tanto estamos en este pedacito que era la zona de no rechazo. Entonces la decisión es como este Z-stat. Voy a ponerlo más acá.
está entre menos Z alfa medios y el Z alfa medios, entonces no se rechaza H0. Ahora, ¿qué era H0? Es decir, que era igual a 10 litros. ¿Sí? Y entonces uno puede decir, bueno, parece que está bien, porque en realidad la muestra, fíjense que se ven de todo, se ven valores que tienen un poquito más de 10 o un poco menos, que es lo que generalmente debería pasar. Ahora, cuando uno siente que lo están estafando es cuando dentro de la misma muestra uno mira que siempre el valor está por debajo de lo que se ofrece. En este caso, si siempre hubiese sido menor a 10, quizás todo hubiese indicado que no se estaba cumpliendo, que la media, o sea, que en promedio esto era 10. Pero acá sí como que hay valores que van fluctuando alrededor de 10 y por tanto eso se ve reflejado dentro del análisis de la prueba de hipótesis, que justo no se puede rechazar H0 y por lo tanto uno podría asumir que es igual a 10, a, a un nivel de significancia del 0.01, que es bastante bueno, o sea que alfa es bastante pequeño, como que se comete un 1% de error. Entonces, todo bien con este, ¿qué era que hacía esto? De estos envases de lubricante. Ya, esto no se olviden de poner que esto se rechaza H0 con 1% de nivel de significancia. O pueden decir con 0.01 como probabilidad del error tipo 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, y en el caso de hacer con intervalos, igual debería ser con el Z con media, diría con varianza desconocida, o sea, utilizar el T o solo asumimos igual esa varianza. Claro, no, para intervalos de confianza lo mismo, ¿sí? En este caso habría que asumir que es normal y por lo tanto utilizar el Z como si se conociera sigma. También en el caso en el que se conoce sigma. Solo porque no dicen que es normal. O sea, al final, decir que es normal quiere decir que la muestra aproxima bien a la distribución poblacional y que por lo tanto el S aproximaría bien al sigma. Entonces, tendrían que utilizar el Z, ¿sí? Es la misma hipótesis para todo el problema. Ya. ¿Dónde estaba eso? Claro, acá es como conocida sigma. Aunque no se conoce, se asume que sí por la hipótesis. De hecho, con este igual podrían intentar calcular el valor P y hacer el intervalo de confianza para verificar que las tres les dan lo mismo. En este caso, lo que va a pasar con el intervalo de confianza es que el 10 sí está dentro del intervalo de confianza. Y el valor P va a ser tan grande que va a ser mayor a 0.01 y por lo tanto no se rechaza H0. Listo, hagamos, ¿qué hora es? Hagamos el ejercicio, este era el 7, el 12, no, el 11. A ver, el 11. Déjenme ver.
¿Por qué no hice el 11 antes? Déjeme pensar. Como que prioricé el ejercicio 12 a este y no sé por qué. El 12 es sobre muestras pareadas, que también lo quiero hacer. Entonces, ¿nos alcanza la hora? Sí. Hacemos el 11, el 12 y el 15. ¿Cuál es el 15? Déjenme ver un ratito. Ah, el 15 es este de banda de ajuste. Ya, entonces espero poder alcanzar a hacer el 11 y el 12. Hagamos rapidito el 11. A ver, nos dice que una comunidad urbana quiere demostrar que la incidencia de cáncer de seno es mayor en ella que en un área rural vecina. Se encontró que los niveles del PCB son más altos en el suelo de la comunidad urbana. Ahora, ¿qué es el PCB? Tiene un nombre que se llama los bifenilos policlorinados. Eso es lo que consulté. Ahora, parece que hay mucha relación entre la concentración de esa sustancia en el suelo con el cáncer de seno. En general, no sé si con cualquier tipo de cáncer, pero como que encontré varias cosas que salían de ambas, ¿no? Del PSB junto con cáncer de seno. Entonces, dice que si se encuentra que 20 de 200 mujeres adultas en la comunidad urbana tiene cáncer de seno y 10 de 150 en la comunidad rural tiene cáncer de seno, la pregunta es si se puede concluir con una significancia de 0.05 que este tipo de cáncer prevalece más en la comunidad urbana. Claro, como que creen que por la misma urbanidad que se vive dentro de esa región, de esa zona, podría que estos factores de PCB ser más altos y por lo tanto que estas personas que viven dentro de la comunidad sean más propensas a sufrir cáncer de seno. Mientras que quieren compararse con otra comunidad rural en donde puede que sus niveles sean más bajos y se observó que hay menos también. O sea, la hipótesis es saber si es que tiene o no influencia vivir en un lugar o en el otro. Ahora, se fijan que nos dicen 20 de 200 o 10 de 150, entonces en verdad nos están hablando de proporciones. Y estamos comparando las proporciones de dos poblaciones. Entonces, estamos en el caso de una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Entonces vamos a considerar a la población 1 como la de la región. Nos dice que es mayor que en la otra, entonces digamos que esto es la comunidad urbana. Y la otra, la población 2, será la rural. ¿Qué información tenemos? Por una parte nos dan las proporciones muestrales, nos dicen que la proporción en la urbana son 20 de 200. Y la proporción muestral en la rural son 10 de 150. Dejémoslo como un quinceavo, porque nos van a quedar unos decimales que es importante llevarlos al final. Ya, entonces, bueno, la pregunta es si... Ay, dame un ratito. Ya, a veces mis audífonos se ponen muy magnéticos. Algo estaba pasando. Ya. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la pregunta? Si es que podríamos nosotros garantizar de alguna manera que esa proporción en la población 1 es mayor que en la población 2.
Entonces la pregunta es, ¿será que P1 es mayor que el P2? Ahora, lo que yo siempre les digo es que planteen la hipótesis nula como la igualdad. En este caso, como es un mayor estricto, dice mayor, ¿no es cierto? Demostrar que es mayor, ¿sí? Entonces, un mayor estricto, esta la podríamos dejar como la hipótesis alternativa porque no tiene la igualdad, ¿sí? Entonces, en este caso, para el primer punto, hipótesis, diríamos que el H0 es probar que son iguales y la H1 sería probar que son, que en realidad lo que se sospecha es que es mayor la de la 1 con la de la 2. Ahora, así como está, esto no es una hipótesis para la diferencia de proporciones, pero esto es equivalente a decir que en realidad H0 es P1 menos P2 igual a 0 y que H1 nos está pidiendo si la diferencia es mayor a 0. Y esta es la que probamos porque sabemos cuál es el estadístico de prueba para la diferencia de proporciones. En este caso, esto se lo llama un D sub 0. A todas las pruebas de hipótesis del tipo diferencia se usa el D sub 0 para el valorcito de la hipótesis nula. Si es la diferencia de dos medias, entonces μ1 menos μ2 es igual a un D 0. También para las muestras pareadas, ya vamos a hacer enseguida, se usa también D 0 como un valor, el valor de la hipótesis nula. Ahora, esto es un mayor, entonces esto es una prueba unilateral de cola y cuánto derecha. Listo, entonces punto 2, significancia. Sería un alfa igual a 0. ¿Cuánto? 0,5. Estadístico en este caso. Y para las proporciones siempre es la distribución normal, sea para una muestra o para dos. La diferencia es que, claro, ahora aparecen dos proporciones. Dos proporciones. En este caso, prueba de hipótesis para dos muestras cuando tenemos dos proporciones. ¿Dónde está? Más abajo. Diferencia de proporciones. Nos dice que utilicemos esto. Bueno, si queremos ver el estadístico, esto se ve como una variable aleatoria. Entonces, Z es la proporción muestral 1 menos la proporción muestral 2 menos el D sub 0 que viene de la hipótesis nula sobre la raíz del P1 muestral Q1 sobre N1 más P2 muestral Q2 N2. Listo, no necesitamos nada más en este punto, más que saber que esto es normal 0,1. Y que por lo tanto los puntos críticos que vamos a definir a continuación son de la forma Z alfa. Ahora es solamente un Z alfa porque es de una sola cola. Entonces, punto 4. Zona crítica. Una cola a la derecha, entonces solo hay un valor aquí. Solamente hay un Z alfa. Todo el alfa debería estar aquí. Ahora esto era 0,05
Y por lo tanto buscamos un Z alfa tal que lo que es menor es 0,95. Entonces, Z alfa, ¿cuánto es? Creo que este es el que está en medio de 2, ¿no? Este 1,645. 1,645. Eso, gracias, Dayana. Sí, justo ese. Entonces, el positivo, todo bien. Si les salió negativo es porque buscaron alfa 0,05 y no era el que necesitábamos en este caso, sino el del otro lado. Igual les sirve porque es solamente cambiarle el signo. Bueno, este es el Z y por lo tanto esta es la zona crítica, de aquí para arriba. Zona crítica o zona de rechazo. Y por lo tanto, todo lo que esté hacia acá será la zona de aceptación o no rechazo. Listo. ¿Qué más necesitamos aquí? Nada. Vamos al punto 5. El valor del estadístico. Valor del estadístico, entonces un Z, que es igualito al estadístico, solo que ahora vamos a reemplazar las proporciones muestrales. P1, perdón. P1, Q1, N1. P2 por Q2 sobre N2. Entonces, ya habíamos calculado esto, decía que era 0,1. 0,1 menos un quinceavo. Menos d sub 0. ¿Qué es de 0? Es justamente el 0. Queríamos saber si la proporción es igual o no. Entonces nos queda un 0 sobre la raíz de 0,1 por 0,9 sobre N1. ¿Cuánto era N1? 200 y en el otro es 150. ¿Ya cuánto les da, por favor, eso? $1.133. 1,133. Gracias, Luis. 1. Sí. Entonces, claro, nos quedan 3 decimales. Muy bien. Y ahora vemos que el 1,133 está antes del 1,645. Estará por aquí. Por lo tanto, está en la zona de no rechazo. Entonces, la decisión. Como el estadístico es menor estricto en realidad que el Z alfa, entonces no se rechaza H0.
con un 5% de significancia. ¿Era 5? Ya. Ahora, ¿qué significa no rechazar H0? No rechazamos H0, entonces no podemos asegurar que estas P1 y P2 sean, o sea, que P1 sea mayor que P2. En el caso de que hubiésemos rechazado H0, hubiésemos optado por H1, que era que sí, en verdad, la proporción de la zona urbana es más alta que la de la zona rural, pero en este caso no, en realidad parecería ser que son iguales, salvo ese 5% de error. Entonces no rechazamos H0 en base a la evidencia que tenemos de la muestra. Ahora, ¿cuánto es un quinceavo? 1 dividido por 15, 0.06. Igual como que en la muestra uno podría creer que sí era menor, pero bueno, resultó que no. Ahora uno siempre dice no rechazamos, pero tampoco estamos diciendo con toda seguridad que son iguales. Y puede que para una muestra distinta este resultado sea diferente y por lo tanto uno dice, bueno, no rechazo. Podría ser que son iguales. Podría. Lo que sí no podemos aceptar por ahora es que sea mayor, la una mayor que la otra. Es lo que nos decía, lo que se quería probar. Acá dice que el Z es 1.10. No sé por qué. Y hay un valor P. El estadístico seguramente. Nosotros nos salió 1.13. No sé esto. Tal vez sea el observado. Pero salía 1.13. Y podrían calcular el valor P también. Fíjense que acá el valor P, según esto, que no sé si nos vaya a salir lo mismo, es muy grande, mayor a 0.05. Y por lo tanto no se rechaza H0. Acá dice que no hay evidencia suficiente para concluir que el cáncer de mama sea más frecuente en comunidades urbanas. Ay. Sí, en general uno se reserva eso, dice, bueno, no hay evidencia suficiente para concluir que sí, en verdad se cumple H1, porque en este caso no pudimos rechazar H0. Tenemos 4 minutos, si quieren calculemos el valor P, dado que como es a una sola cola, va a ser un poquito diferente, pero nada más. Método del valor P. Entonces, lo primero siempre, calcular el valor absoluto del estadístico. En este caso nos salía 1.133. Era positivo, entonces ya, bueno, nos da lo mismo. Ahora hay que calcular la probabilidad de lo que es mayor a ese valor. Uy. O sea que la probabilidad de que un Z sea mayor a ese valor, lo vamos a llamar alfa stat. Y luego el valor P, como es una prueba de una sola cola, es igualito a ese valor. Esto es idéntico, así sea la cola izquierda, la cola derecha. Como estamos tomando el valor absoluto del estadístico, entonces las dos nos van a dar lo mismo. Ahora buscamos que como nuestro valor absoluto es 1.33, buscamos lo que es mayor. Esto es alfa stat. Ahora no siempre buscamos eso, sino el contrario. Esto debe ser igual a 1 menos alfa stat, pero este ya es 1.33, entonces lo podemos buscar en la tabla. ¿Cuánto les da? La probabilidad de ser menor o igual a 1.33. Era 33 o 13, perdón, era 13, ya todo se distorsionó. 13, 3.
Este siempre es más fácil, ¿no? O sea, uno va a buscar Z. Entonces busca 1, 13, ahí. Entonces es esto, ¿no? 0,8708. Entonces, en realidad, lo que es mayor es 1 menos eso. 1 menos 0,8708. 0,1292. Que bueno, ya sabemos que si el valor P es mayor al alfa nada más, entonces se rechaza H0. Se rechaza H0. Pero en este caso nos quedó, a ver, perdón, al revés, si el valor P es más pequeñito, ahí. Si es más pequeñito se rechaza y si no, pues no se rechaza. En este caso, como el valor P es justo el alfa, o sea, el valor P es 0,1292, es mayor a 0,05, entonces no se rechaza a H0. Ahí. Y era lo mismo que habíamos concluido con la prueba de la región crítica. Los dos métodos son equivalentes, son igualmente costosos, digamos, o sea, al final uno tiene que calcular el S-stat y luego tomar el valor absoluto y calcular lo que es mayor, y eso es equivalente a calcular el Z-alfa medios o el Z-alfa que se utiliza para la región crítica. Así que ambos métodos son igualmente morosos, digamos. En términos de tiempo, los dos nos dan el mismo resultado, así que bueno, ustedes pueden preferir cualquiera de los dos si es que no se les indica alguno en particular. Entonces, en este caso no hay método de intervalos de confianza porque no es a dos colas. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces vamos a hacer el 12. A ver, este ejercicio es un poquito largo el enunciado, pero en verdad no es tan complicado. A ver, dice que de acuerdo con informes publicados, el ejercicio bajo condiciones de fatiga altera los mecanismos que determinan el desempeño. Entonces, hacer ejercicio bajo condiciones de fatiga altera el desempeño. Se realizó un experimento donde se usaron 15 estudiantes universitarios hombres entrenados para realizar un movimiento horizontal continuo del brazo de derecha a izquierda, desde un microinterruptor hasta una barrera
golpeando sobre la barrera en coincidencia con la llegada de una manecilla del reloj a la posición de las 6 en punto. Se registra el valor absoluto de la diferencia entre el tiempo en milisegundos que toma golpear sobre la barrera y el tiempo para que la manecilla alcance la posición de 6 en punto, que son 500 milisegundos. Cada participante ejecuta la tarea 5 veces en condiciones sin fatiga y con fatiga y se registran las sumas de las diferencias absolutas para las 5 ejecuciones como sigue. El aumento de las diferencias medias absolutas de tiempo cuando la tarea se ejecuta bajo condiciones de fatiga apoyaría la afirmación de que el ejercicio en condiciones de fatiga altera el mecanismo que determina el desempeño. Suponiendo que las poblaciones se distribuyen normalmente, pruebe tal afirmación. Ya, entonces acá otra vez, si es normal, vamos a usar un Z. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que hay estas 15 personas estos estudiantes que van a hacer una prueba de movimiento de brazo. Ahora, mientras más cansados estén, se supone que se van a demorar más tiempo. Entonces, pero en realidad parece que calculan el complemento, es decir, que mientras menos tiempo les quede, digamos, si están, por ejemplo, con un cronómetro, mientras menos tiempo les quede es porque utilizaron más tiempo para desarrollar la actividad. Entonces, fíjense que en estos casos, por ejemplo, el primero, cuando están sin fatiga, les queda más tiempo, les sobra más tiempo, mientras que cuando lo hacen con fatiga, les queda menos tiempo. Ahora, lo que nos dice es que esto es importante. Esta frase de acá nos dice que un aumento en las diferencias medias absolutas cuando la tarea se ejecuta bajo condiciones de fatiga apoyaría la afirmación que están haciendo. La afirmación es que bajo condiciones de fatiga este desempeño se ve afectado. Nada más. Ahora dice que si es que esto aumenta, eso afirmaría entonces, o sea, eso ayudaría o apoyaría la afirmación que se sostiene. Entonces, si de aquí a acá aumenta, eso apoyaría la afirmación. Que tiene sentido, ¿no? Porque si en fatiga, con fatiga es, o sea, les queda menos tiempo, es porque en realidad sí se ve afectado por haberlo hecho con fatiga. Ahora, si uno analiza la diferencia de estas dos variables, o sea, de estos dos resultados, pues sabemos que esto es un caso de muestras pareadas porque al mismo sujeto se le está midiendo antes y después, o bajo un proceso o bajo otro, y así. Entonces, está haciendo una comparación entre dos observaciones de la misma persona. Entonces, fíjense que acá, de aquí a acá, esta diferencia sería si uno resta 158 menos 91, nos va a quedar algo positivo, ya no importa, esto sería, no sé, 67, pero positivo, eso es lo importante. Igual aquí, de aquí a acá, quedaría positivo. Veamos un caso por ejemplo, si uno hace 33 menos 223, les queda menos 190, o sea que hay un menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay aumento, fíjense que aquí hay un aumento. Entonces, esta sería una situación donde uno podría verificar que en realidad sí está yéndose afectada la situación por la fatiga. Entonces, cuando hay aumento, las diferencias entre estas dos variables toman signos negativos. Por ejemplo, aquí hay un aumento, entonces el signo es negativo. Y bueno, si no, pues es esto que hay un aumento, entonces signo negativo. Y lo que uno quisiera observar al final o verificar al final, es que justamente la diferencia esta en promedio sea negativa. Y así verificar que la afirmación es correcta. Entonces uno podría plantear como H0 o sea, en realidad quisiéramos saber
si es que mu sub d es negativa o no. Si es negativa, entonces diremos que hay un aumento en esa diferencia de los tiempos y que por lo tanto hay problemas con la fatiga, ¿sí? Después de todo el enredo. Entonces, para verificar esa hipótesis, que mu sub d es negativa, como es estrictamente negativa, la podemos usar como hipótesis alternativa y en H0 siempre escribir la igualdad. Aunque esto sería equivalente a decir que H0 es ser mayor o igual. Es equivalente. Lo importante es H1. Cuando nosotros rechazamos H0, vamos a poder decir que sí, efectivamente, mu sub d es negativa y que por lo tanto hay un aumento de las observaciones sin fatiga con respecto a las con fatiga y que por lo tanto la afirmación es cierta. Entonces, eso sí se rechaza H0. Ahora, si no se rechaza, no podríamos decir que en realidad esa diferencia sea negativa. Y nada sobre el aumento ni nada. Entonces, no rechazar H0, es decir, podría ser igual a 0, podría ser mayor a 0, pero en ninguno de los dos casos podríamos afirmar H1. Y eso es lo importante. Poder responder a la pregunta en base a H1, aceptando o rechazando H0. Listo, entonces sabemos que es una prueba de hipótesis para la diferencia de muestras pareadas. Para mu sub d. Entonces, ¿qué conocemos? Deberíamos conocer quién es x barra d y quién es sd, que lo podríamos hacer en Excel y luego calcular el promedio y esa desviación estándar. Lo pueden hacer ustedes, yo lo había hecho también, así que se los voy a pasar como datos. Pero eso lo deberían hacer ustedes, calcular esos valores muestrales. A ver, entonces lo primero es las hipótesis. En este caso, H0 mu sub d igual a 0 y H1 mu sub d menor a 0. Entonces, ¿qué sabemos? Que este valor de aquí es de 0 y que por este lado esto es una prueba unilateral de cola izquierda. Ahora el punto 2, nivel de significancia. ¿Nos dicen o no? No creo. No, ¿verdad? Creo que no. Entonces uno lo toma como 0.05. El tercero es el estadístico. Entonces, si no se acuerdan, pues van al formulario y ven cuál es el estadístico para las medidas pareadas. O sea, para las muestras pareadas. ¿Dónde estás? Yo lo voy a poner con otro color para que se pueda ver mejor. Bueno, sabemos que está dentro de los casos de pruebas de 2 muestras y está un poquito acá abajo con... Aquí. Entonces dice que es en XD de 0, SD, raíz N. Entonces lo que se usaría es una distribución T con N-1 grados de libertad. Pero creo que en este ejercicio también nos dicen que es normal. Veamos, por ahí no decía eso. Sí, suponiendo que las distribuciones, que las poblaciones se distribuyen normalmente. Sí, entonces vamos a tener que asumir normalidad aquí. Bueno, el estadístico entonces es del tipo Z, donde va un X sub D menos de 0 sobre la raíz
bueno, sobre S de raíz de N. Ahora, esto legalmente debería ser un sigma D, pero no se conoce, pero se asume conocido dada la normalidad de la hipótesis. La hipótesis de normalidad. Entonces, normal 0,1 por enunciado. No nos han dejado utilizar la distribución T en todos los ejercicios. Pero bueno. Ahora, eso es todo lo que necesitamos. Para el 4 necesitamos la región crítica. Entonces, son de la forma Z alfa nada más porque es una cola a la izquierda. Cola izquierda, aquí tiene que haber un alfa que en general es negativo. Y aquí hay alfa que no sabíamos, pero lo asumimos 0,05. Entonces este menos es tal que lo que es menor a él, el menos z alfa es 0,05. Entonces menos z alfa es, creo que debería salirles el menos 1,645. Porque cuando es 0,95 nos sale el positivo. Entonces, esto es menos 1,645. Y por lo tanto, todo lo que está antes, zona de rechazo. Listo. Ahora hay que calcular el valor del estadístico de prueba. Y para eso necesitamos que, bueno, reemplazar XD por lo que se ve en la muestra, menos el de 0 sobre el SD raíz de N. Ahora, los datos que les doy es que esto es, déjenme ver. Menos 54.13. SD es 83. Y bueno, eran 15 datos. Y vemos que el D0 de la hipótesis nula es 0. Y reemplazando todo esto acá nos queda menos 54.13 menos 0 sobre el 83 raíz de 15. ¿Cuánto les da eso? Menos 2,5258. 52,58. Gracias, Garvin. Entonces, ¿cuántos decimales tenemos acá? 3. Entonces basta con dejarlo como menos 2,526. Y vamos a ver dónde está. Está muy aquí, ¿no? Está como por aquí. El Z stat. Y por lo tanto está en la zona de rechazo. Entonces, dado que el estadístico es más pequeño que el negativo, está en zona de rechazo y por lo tanto se rechaza. H0. Con el 5%, ¿no?
Ahora, ¿qué significa rechazar H0? Si rechazamos H0, aceptamos H1, que sería que en realidad esta diferencia es negativa. Asumir verdadera H1, donde mu d era negativa. Es decir, que existe un aumento en las diferencias, ¿cómo se llamaban? En las diferencias medias absolutas. Y por lo tanto, se respalda la afirmación de que la fatiga o que de que realizar ejercicios ante condiciones de fatiga altera el desempeño o afecta el desempeño. Ya. Entonces, lo que habíamos dicho es que, bueno, en base a esto que está aquí en morado, nos decía que el aumento en las diferencias medias absolutas apoyaría la afirmación. Entonces, ver un aumento aquí afirma la posición, la afirmación esta. Entonces, cuando uno mira aumentos, aquí por ejemplo, o en estos acá, cuando uno hace la diferencia, entonces nos quedan signos negativos. Entonces, para ver aumentos aquí, en esta relación, entonces necesitamos ver signos negativos en la media de la diferencia. Por eso es que planteamos así la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. De hecho, ahora estamos diciendo que sí, que podemos utilizar H1, es decir, que esto es negativo, por lo tanto hay un aumento y por lo tanto se apoya la afirmación que se hizo acá al inicio. ¿Sí? El ejercicio bajo condiciones de fatiga altera los mecanismos que determinan el desempeño. Y eso es todo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ya. Eso entonces eran los ejercicios propuestos para la clase. Yo creo que con eso están listos para plantear hipótesis. Ya saben, si es que en lugar de diferencia de proporciones les dan una diferencia de medias, entonces nada, nos les van a decir que traten de probar si la media de una población es mayor que la otra. Y entonces, en esas, cuando uno hace esas relaciones, luego resta, ¿no? Y ya encuentra algún caso para la diferencia de las medias. En esa situación hay que estar muy pendientes si es que se asumen conocidas sigma o si es que son desconocidas pero iguales o diferentes. Y creo que falta mirar algo con respecto a el cociente de las varianzas, pero no sé si hay un ejercicio en la hoja con respecto a eso. De todas maneras, mis alumnos podemos ir trabajando la próxima semana en eso. Y con eso habrán visto todos los casos posibles. Dentro de la clase de CDCIO sí van a hacer un ejercicio y acá en CP quizás ya no para la evaluación, pero ya van a saber cómo responder a esos ejercicios. Listo, entonces eso sería todo. No sé si tienen alguna duda antes de terminar. Bueno, entonces quedamos ahí, voy ya para la grabación.